Ahí puso para grabar. Primero que nada, la tarea que yo le había dejado la otra vez, no le anexé el video. Así que ese es un problema por el cual no, muchos no resolvieron, ¿verdad? O sea, prácticamente nadie Sí, resolvió. estaba mirando yo, por eso no pude hacer. Iba a comunicarme luego contigo. Sí, no, se me pasó, no sé por qué se me pasó, pero bueno, vamos a resolver eso hoy, entonces cerramos la parte de historia y le dejamos a los compañeros también toda la información. Bueno, a ver, voy a compartir. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, entonces, nosotros ya vimos el TRIAC, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo que sería, perdón, el DIAC, hoy vamos a ver lo que sería el TRIAC, ¿sí? En el TRIAC vamos a ver que hay un nuevo elemento que nosotros habíamos pasado por alto, ¿verdad? Porque prácticamente se comporta igual que un TRIAC, pero es unidireccional, ¿sí? Que es el SCR, que es un diodo rectificador de silicio, ¿sí? Fíjate que si nosotros vemos la simbología anterior, que era el DIAC, esto dependía netamente de un voltaje de ruptura para poder activarse, ¿sí? En este caso, el TRIAC, ¿verdad? Que es un triodo de corriente alterna, tiene un nuevo elemento que se llama gate o compuerta, ¿sí? Entonces, además de poder activarse por una ruptura de voltaje, este elemento usualmente se usa controlado por medio de la tensión de la compuerta, o sea, la corriente, perdón. Bien, entonces, cuando circule cierto valor de corriente en la compuerta, entonces, ¿verdad? Y solo ahí, ¿verdad? El triac será controlado para conducir corriente a través de él, ¿sí? Como podemos ver en la gráfica, es bidireccional, porque si vemos aquí lo que sería su simbología equivalente, vemos que él está preparado para recibir de ambos lados el flujo de la corriente, ¿sí? La polaridad para él es irrelevante, ¿ok? Entonces, Sí. resumiendo, ¿verdad? Cuando se envía cierto valor de corriente a la compuerta, el triac a partir de ahí empieza a conducir, ¿sí? Bien, acá tenemos, por ejemplo, un pequeño circuito para que se pueda entender cómo funciona. Entonces, tenemos una fuente de corriente alterna de 110 o 220 voltios, ¿sí? Lo único que importa es que sea alterna. Tenemos el triac, ¿sí? El terminal 1, terminal 2 y una luz, ¿ok? Entonces, la idea es meter una cierta señal, que es lo que vemos aquí, ¿sí? Meter una cierta señal de disparo que permita que el triac conduzca, ¿sí? En un sentido o en otro, ¿sí? Porque la corriente alternada sabemos que varía en forma senoidal en el sentido de la corriente, ¿verdad? Y varía en el tiempo de acuerdo a la frecuencia, ¿ok? Entonces, el circuito solamente permitirá encender la lámpara, ¿verdad? Si el triac recibe la señal de activación, que es esta que vemos aquí, que simula una señal de forma de onda cuadrada, ¿verdad? Que va a meter en lo que sería la compuerta. Bien, entonces, si conectamos, ¿verdad? El circuito a la fuente, este es un esquema más demostrativo. Lo que vemos aquí en esta onda es la onda senoidal de la tensión de suministro que tenemos, ¿sí? A X frecuencia. En este caso, como es un simulacro, ¿verdad? Pero la frecuencia vamos a considerar que es baja para que se pueda ver el fenómeno. Entonces, uy, se movió. Entonces vemos que justamente la forma de onda en este caso pasa de ser positivo a ser negativo, ¿sí? Por ser justamente senoidal. Voy a por si nadie nos está uniendo, porque no me aparece. Ahí todavía. Ahí. Bien, entonces, bueno, la segunda onda que vemos abajo, a ver, aquí, abajo. La segunda onda que vemos abajo es lo que sería la señal de activación, ¿sí? La señal de activación, como podemos observar en esta forma, es un simple pulso de activación, ¿sí? Que se mete en la compuerta para que el triac pueda conducir. Esta señal de activación es generado, ¿verdad? Usualmente por medio de un circuito medianamente, o sea, de complejidad mediana para poder, ¿cómo se dice? Para poder controlar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la intensidad o la cantidad de tiempo que queda encendida esta luz, ¿sí?
Para el siguiente caso, o sea, para la última forma de onda, lo que tendríamos es lo que nosotros mediríamos si es que tratamos de sacar el valor o el gráfico de la tensión en la bombilla, ¿sí? El tema acá un tema importante para ver es que justamente si te fijas, la tensión en la bombilla o la activación de la bombilla depende de la señal de activación de la compuerta, pero una vez que está activo, él ya deja de depender de esa señal, porque si hacemos un paralelismo aquí por esta línea, vemos que el pulso de activación ya se fue, ¿verdad? Ya no existe más ese pulso de activación porque justamente es eso, un pulso, no es una señal sostenida. Entonces, vemos que acá abajo nosotros tenemos todavía la señal senoidal reproducida de aquí arriba, así que fue recortada por la distancia en donde se encuentra esa señal de activación en el periodo, ¿ok? Entonces, si la señal estuviese más adelante, la curva empezaría más adelante y con menos intensidad. Entonces, vemos que esta señal baja a cero. Sin embargo, la tensión en la lámpara sigue manteniendo la forma de onda senoidal, o sea, los valores de la fuente de suministro. ¿Ok? Entonces, cuando esto llega a cero, solamente aquí él se vuelve a desactivar. ¿Sí? Ok. Él se vuelve a desactivar y se vuelve a meter un pulso en la compuerta que hace, ¿verdad? Que esa activación vuelva a ocurrir y se repite, ¿verdad? Entonces, cuando ese pulso ocurrió, él deja ya de depender de la señal de activación y sigue conduciendo hasta que la tensión pase por el valor de cero, ¿sí? Entonces, aquí se puede observar justamente más o menos cómo empieza, ¿ok? Si nosotros conectamos esto a la corriente alterna, veríamos que hay cierto flujo, ¿verdad? Que intenta llegar hasta aquí y no puede porque el circuito está abierto. Las señales se están empezando a generar recién en los dibujos. Luego, ¿qué pasó eso, verdad? Aquí abajo yo le pongo a usted toda la explicación de lo que está pasando en cada diapositiva. ¿Sí? En este caso, el trial no conduce hasta que no haya una señal de activación en la compuerta. ¿Ok? Bien. Luego vemos en el siguiente gráfico que se generó una señal de activación y que ya hay cierto valor de tensión también, ¿verdad? Que mete la fuente en la red. Y ya podemos empezar a medir la tensión en la lámpara, ¿ok? Entonces, en este caso, el flujo entra, recibe la señal de activación por aquí y puede cerrar este circuito y seguir conduciendo, ¿ok? Entonces, la leyenda dice que una vez que la lámpara fue sometida a la señal de activación, deja de depender de ella. Sí, eso es lo que dijimos justamente, porque aquí ya vemos que esto está bajando, sin embargo, la señal está firme todavía ahí arriba. ¿Ok? Eso es lo que es. ¿Sí? Metemos el pulso y él solamente apaga la lámpara cuando la onda pase por cero. Bien, lo que quiero ver es que podamos responder todas las preguntas de la tarea, porque no le dejé el video, ¿sí? Ya tenemos qué significa TRIAC, estamos viendo ahora mismo cómo funciona, ¿verdad? Cuáles son los nombres de sus terminales, ya vimos, ¿verdad? Estamos aplicando justamente el principio de funcionamiento. Ya sabemos para qué sirve la compuerta, ya sabemos para qué sirve la señal de activación. Ahora estamos viendo cuándo empieza a conducir y cuándo se desactiva, ¿sí? Van a poder resolver todo esto con este video. Bien, entonces me voy otra vez al PowerPoint. Bien, entonces ya se activó, ya entró la señal, empieza la forma de onda a recorrer su ciclo común, su ciclo normal, y una vez que alcance cero, ¿verdad? A ver, mi siguiente diapositiva. Una vez que alcance cero, aquí está marcado, entonces la lámpara se apaga otra vez y deja de conducir hasta que se produzca la siguiente señal de activación en la compuerta, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Podemos ver que se produce la segunda señal de activación de la compuerta y vemos que la lámpara está desactivada todo ese tiempo hasta que esta señal se produzca, ¿sí? Si la señal se produce aquí, ¿verdad? Entonces ahí recién se va a activar. Todo ese tiempo va a estar apagada la lámpara, ¿sí? Y va a activarse con menos tensión, va a tener los tenos, todo eso. Todo va a depender del valor de la frecuencia. Entonces, ahí abajo la leyenda dice que el TRIAC se mantiene desactivado hasta que vuelva a detectar un pulso de activación en su compuerta, que es este verde que mete en el gate, ¿sí? Bueno, entonces,
Siguiente diapositiva. A ver, ¿qué dice? Ah, sí, ok. Dice aquí que dependiendo del ángulo de disparo del triac, la lámpara iluminará más o menos, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Estos, ¿verdad? Son valores angulares de la tensión, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos, a lo que se refiere es en qué parte de ese valor se genera el pulso, ¿verdad? Para producir vamos a decirle que la lámpara encienda y empieza a conducir. Si nosotros, por ejemplo, generamos el pulso aquí recién, ok, entonces todo esto va a estar apagado hasta casi el final, donde va a meter aquí y aquí ya está terminando la onda. ¿Ok? Creo que se entiende esa parte. A eso es lo que se está refiriendo, ¿sí? Entonces, si nosotros metemos el pulso más cerca del cero, ¿verdad? O sea, más a la derecha, perdón, más cerca del cero, ¿verdad? Si metemos el pulso más cerca del cero, más tenue o menos va a estar inclinada la lámpara. Y si metemos lo más lejos posible del cero, ¿verdad? Vamos a tener lo que sería, perdón, si dibujamos aquí, si metemos un pulso aquí al empezar nada más, ¿verdad? Entonces vamos a tener prácticamente la forma de onda completa, ¿sí? O sea que va a ser como si fuera que conectamos directamente la lámpara. Bien. Por todo esto. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se genera lo que sería un circuito de activación, ¿verdad? Que vamos a estar viendo más adelante con más detalle. Pero básicamente para resumirle, esto que vemos a la derecha es el mismo circuito que presentamos acá y lo que vemos a la izquierda es netamente para activar la compuerta, ¿sí? Donde tenemos una resistencia de 10 kilo ohm que su función es limitar la corriente hacia el paso del potenciómetro, ¿sí? En este caso, el potenciómetro lo que hace es, el potenciómetro varía el valor de su resistencia, ¿sí? De acuerdo a cómo está ajustado. Entonces, hace que se genere una caída de tensión y que X cantidad de tensión pase al capacitor, ¿sí? Entonces, ahí vemos que hay un DIAC conectado. Recuerden que el DIAC solamente funciona por tensión de ruptura, ¿sí? Entonces, tiene que alcanzar cierto valor para que eso pueda recién empezar a conducir. Entonces, el potenciómetro carga el capacitor. Una vez que el capacitor carga, ¿verdad? Y alcance cierto valor, sí, produce su descarga y conduce un pulso por el triac, ¿sí? Cuando ese pulso se produce, llega a una resistencia otra vez de 100 ohm, que lo único que hace es limitar ya el paso de la corriente hacia el triac, ¿sí? ¿Por qué? Porque el triac necesita solamente un pequeño valor para activarse, ¿sí? No necesita un gran valor, entonces por eso hay mucha limitación de corriente en este dibujo, ¿ok? Bien. Entonces, resumiendo, lo que nosotros tenemos es el SCR, que es el que no vimos, pero que es parte del triac, ¿sí? Que o sea, básicamente funciona de la misma forma. ¿Cuál es su problema, verdad? Bueno, el problema que tiene este equipo es que es unidireccional, ¿sí? Entonces, para conseguir una configuración como un triac, por ejemplo, hay que asociar dos SCR, pero ¿cuál es el inconveniente otra vez de asociar dos SCR? ¿Sí? Que hay que generar dos pulsos, dos señales de compuerta, ¿ok? Entonces, en cuestión de circuitería, se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque ya hay un elemento que suplanta la función de dos SCR, ¿sí? Entonces, el SCR tiene tres terminales, ¿ok? El famoso ánodo, cátodo en este caso también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una única polaridad, ¿sí? Es unidireccional constante, por eso y tiene una terminal de activación no disparo, que es su compuerta justamente, también se puede activar por tensión de ruptura, si tiene un valor donde este ya no resiste y permite el paso de la corriente, y usualmente se utiliza para baja, o sea, para medias potencias, perdón. Luego tenemos el DIAC, que es lo que estuvimos viendo la última vez, ¿sí? El DIAC, como habíamos hablado, tiene dos terminales. En este caso tenemos el terminal A1 y A2, ¿sí? ¿Por qué ya no se llaman ánodo y cátodo? Porque está construido ya de dos, básicamente de dos semiconductores internos, ¿sí? De dos diodos, ¿sí?
O sea que la conexión interna equivalente ya no da como para que eso pueda ser representado por ánodo cátodo sencillamente. Entonces, sería el terminal A1 y el terminal A2, ¿sí? En este caso tenemos un equipo que es bidireccional, ¿sí? ¿Por qué bidireccional? Justamente, si se fijan en el dibujo, ya pueden resolver esa incógnita, ¿ok? Es bidireccional porque tiene básicamente los dos diodos ubicados de tal manera que estos puedan conducir en un sentido o en otro sentido, ¿sí? En ambos sentidos siempre van a estar conectados uno en directo y uno en inverso. En este caso, por ejemplo, estos equipos, como habíamos visto, tampoco tienen la compuerta que permite la activación controlada, vamos a decirle, de los componentes, ¿sí? En este caso se activa por una tensión de ruptura, ¿sí? Y es utilizado usualmente para bajas potencias. En el caso del ejemplo anterior que vimos aquí, justamente se está utilizando para que cuando llegue a X valor la carga del capacitor, ¿verdad? Esto pueda generar una señal para la compuerta del triac, ¿sí? O sea que dijimos que esa compuerta otra vez es limitada, ¿sí? Y por último tenemos lo que sería el triac, ¿sí? El triac, como habíamos visto, tiene tres terminales. Su simbología es similar al diac, pero tiene la compuerta gate, ¿ok? Entonces la compuerta gate, como vimos, nos permite controlar justamente esto, ¿sí? Que es, vamos a decirle, el momento en donde, o sea, el momento senoidal en donde la onda va a encender, ¿sí? Entonces de eso va a depender la intensidad. Ok, esa es una de las ventajas que tiene, ¿verdad? En su control, que es más preciso. Eh, sí, ¿verdad? Tiene un terminal de activación o disparo. También se puede activar con tensión de ruptura, sí, pero no se recomienda ya que es un elemento controlado, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido que nosotros instalemos un elemento donde podemos tener control total y al final activemos por un valor numérico descontrolado que no es producido por un impulso, por una fuente, por nada, ¿sí? Bien. Entonces, por último, ¿verdad? Podemos decir que el triac se usa para lo que sería potencia media y alta, ¿sí? Bien, entonces, para los que se unieron un poco más tarde, justamente estábamos hablando con mi compañero, yo le dejé una tarea, pero no le dejé el material, se me chispoteó. Entonces, básicamente, quiero que complete esta tarea. Todas las tareas que nosotros hagamos van a tener puntaje para el examen final, ¿sí? No va a ser solamente así ¿cómo se dice? Eh, o sea, no va a sumar en el parcial, no va a hacer nada, no, va a ser parte del examen final, ¿sí? Mientras no sea el examen final, ustedes pueden entregar la tarea, ¿sí? Les voy a dar esa libertad porque yo sé que muchos trabajan, muchos tienen compromisos, muchos, entonces no les pongo fecha a la tarea. Mientras que no sea el examen final, tienen tiempo de entregar la tarea. ¿Está bien? ¿Les parece bien eso? Solamente no se olviden, si ya pasa el examen final y yo entrego la planilla, ahí ya no hay vuelta atrás. ¿Ok? Está bien, profesor. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda sobre esta última tarea. Evidentemente les recomiendo que hagan con tiempo, ¿verdad? Para que no tengan que hacer todo apurado y que después esté algo mal o algo así, ¿sí? Yo creo que tocamos todos los temas de esta tarea. Creo que no faltó ni uno, ¿verdad? Vimos qué significa el triángulo, ¿verdad? El triángulo de corriente alterna, ¿verdad? Vimos cómo funciona. Necesita una señal en la compuerta para que este pueda conducir la corriente a través de él. Cuáles son los nombres de sus terminales, ¿verdad? Están los gráficos, que es T1, T2 y el gate, ¿sí? Explicar el principio de funcionamiento, ¿verdad? Estuvimos hablando, ¿verdad? Que es un elemento que funciona con corriente alterna, que conduce cuando recibe la compuerta gate, que luego de recibir el pulso, él ya no depende de este pulso, ¿sí? Todo eso, ¿verdad? Después tenemos, dice, ¿cuándo empieza a conducir? Cuando se dio una señal de excitación en la compuerta gate, ¿sí? Cuando se desactiva, cuando la forma, o sea, cuando la onda, ¿sí? La senoidal llega o pasa por el cero, ¿sí? Ahí se desactiva. ¿Hasta cuándo se desactiva?
hasta que vuelva a recibir una señal de activación, ¿sí? Después dice, ¿cuándo se activa? Depende de la señal de activación para quedar encendido, dice. No, no depende de la señal de activación para quedar encendido. Sí depende para encenderse, pero no para quedar encendido. Después dice, ¿cómo controla la iluminación de la lámpara? Y bueno, controla, ¿verdad? Dependiendo del ángulo en donde se metió la señal de activación. De esa manera se puede controlar la intensidad, ¿no? ¿Sí? Como les estuve mostrando. Si metemos antes, tenemos toda la onda. Si metemos al final, tenemos casi nada de la onda, ¿sí? La onda casi recortada. Y las características principales, ¿verdad? Que es direccional, tiene una compuerta de control, ¿sí? Se usa para alta potencia. Eso está todo aquí en la última, en lo que sería la última parte, ¿sí? ¿Verdad? Entonces tenemos, también se puede activar con tensión de ruptura y tienen 3 terminales, ¿sí? Bien. No sé si hay alguna duda al respecto. Igual para los compañeros que nos unieron, este video se queda grabado y subo a YouTube, ¿verdad? Y subo al, ¿cómo se dice? Al Classroom, así como siempre. No sé si quedó claro. Creo que le va a ser suficiente para poder resolver la tarea. Sí, profesor. Bueno, entonces con esto cerramos ya lo que sería transistores. La semana que viene vamos a entrar en los transistores y luego vamos a pasar ya directamente ya a los circuitos de control, ¿ok? Bueno, le subo al Classroom entonces y gracias por su tiempo siempre. Dale, profesor. ¿Qué vamos haciendo? Dale, dale, gracias. Dale, profe. Chao. Chao, chao.